señor Ramos Heredia. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Si usted hubiera estado en la Junta de Fiscales, ¿usted hubiera votado por el señor Chávarri? Bueno, si yo hubiera cumplido todo mi mandato, obviamente hubiera votado por él, ¿no? ¿Sí? Porque ya es un magistrado de carrera y lo ha demostrado en diferentes lugares. Hay que evaluar a las personas, creo, por sus resoluciones, ¿no? Por sus sentencias. Yo creo que esa es la mayor muestra de transparencia de una persona. Sí, también por sus antecedentes, Claro. ¿no? Porque tanto en el caso mío como otros fiscales, como el doctor Chávarri, no tienen ninguna sanción a lo largo de una carrera de más de 30 años, ¿no? Tiene que haber siempre un proceso previo para todos. El tema de los audios, bueno, él tendrá que esclarecer adecuadamente, pero hay conversaciones entre él como presidente de la academia y el señor Inostroza como integrante o consejero de la Academia de la Magistratura. Eso él va a tener que esclarecer en su momento. ¿Es algo fuera de lo común que un fiscal converse con un juez? No, siempre se estila conversar por el tema del tiempo, ¿no? Y además es un aparato tecnológico que lo usa todo el mundo. O sea, vamos a llegar con tanto problema de audios y videos a un tema de ya no conversar, no utilizar la línea telefónica. Lo que hay que diferenciar es en tres situaciones principales. ¿Qué infracciones se cometen? Evidentemente la más grave es una infracción penal, como el caso de señalar 10 verdecitos, y eso está siendo procesado. El otro tema, una infracción administrativa, que tiene que seguir un proceso, no, ya depende del ente calificador. Lamentablemente el ente calificador ha sido clausurado, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, y otro, un tema netamente ético. Doctor, el problema es que para hacer una reforma del sistema de justicia se necesita gente que no solo tenga autoridad, sino también legitimidad. El doctor Duberlí Rodríguez renuncia por un tema de legitimidad, ¿no? Si pasa esto en mi sector, yo tengo que dar un paso al costado porque no tengo la legitimidad para hacer la reforma. Lo mismo va a pasar en el Ministerio Público. ¿Tiene el doctor Chávarri, que usted cree que va a tener la legitimidad por los cuestionamientos, la presión? Al final quien vaya a su juramentación no es importante, pero cuando no están los otros poderes del Estado es como que un aval de legitimidad no se está dando. Yo no. Primero, ¿es legal la juramentación del fiscal Chávarri? Muy buena pregunta, y es una pregunta que ha tenido varias opiniones en diferentes medios de acá de la capital y también fuera de Perú. El artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público vigente señala que se juramenta ante el Presidente de la República, ante el Presidente de la República, no a la espalda ni al costado, sino ante el Presidente de la República. Ahora, el Presidente de la República, en este caso, tuvo una actitud omisiva, no ir a la ceremonia. Yo estaría un poquito preocupado, porque la invitación se la hizo Pablo Sánchez, no se la hizo el doctor Chávarri, y es una ceremonia totalmente formal. El hecho de no ir preocupa, porque el Ministerio Público es una institución que debe respetarse, y un acto protocolar por el máximo representante de todos los ciudadanos peruanos tiene que realizarse de todas maneras. No se puede subordinar el trabajo de toda una institución, que es el Ministerio Público, persecutor del delito, a que una persona deje de ir. Entonces, en este caso, la validez evidentemente tiene que determinarse por las personas competentes, pero el Ministerio Público no es subordinado al Poder Ejecutivo. Él fue invitado y él fue el que no fue. La ceremonia o el cumplimiento protocolar fue por omisión del presidente actual. No sé qué personas están asesorando eso, pero él representa a todos. Y el tema del proceso previo también es una obligación de todos los peruanos, defender el proceso previo. Toda persona es inocente mientras no se demuestre su responsabilidad. Y eso está en la Constitución. Y todos estamos obligados a respetar la Constitución. Claro. Ahora, hay una situación rara, ¿no? El señor Ceballos era congresista de la bancada de PPK y ahora sale a pedir que se revierte el indulto que dio su presidente, a quien apoyó
porque Vizcarra, al ser vicepresidente, también avaló esa decisión del gobierno y ahora pide que se revierta el indulto. ¿Qué piensa con respecto a eso? Bueno, yo quizás tendría una opinión desfavorable con respecto al indulto, pero hay temas de seguridad jurídica, sí, ¿no?, que son bien importantes. No podemos hacer y después deshacer. Y hay instituciones internacionales que deben señalar y apoyar las decisiones también nacionales. Pero yo, aprovechando la mención del ministro, también estaría preocupado. No todos los máximos representantes de las instituciones pueden opinar y decir que de un paso al costado tal o cual persona. Eso es imposible, porque estaríamos yendo a un tema político y no un tema institucional. ¿No? Exactamente, eso es lo que yo quería transmitir. Él no puede estar diciendo, y es más, la misma ley orgánica señala que el único que puede llamar la atención de las acciones del Ministerio Público es el ministro de Justicia, pero haciendo exhortaciones, no pidiendo que una persona que es la cabeza de una institución dé un paso al costado. Para eso están precisamente las instituciones encargadas de hacer las investigaciones si cabe el caso, pero no olvidar que una cosa es ser congresista y otra ser ministro de Estado. Son dos situaciones diferentes. Hay una hipótesis de que el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, suelta esta bomba. O sea, dicen que estamos luchando contra la corrupción y por eso sueltan los audios y nos sorprenden a todos. Y todos creo que denunciamos los hechos que escuchamos en los audios, pero lamentablemente se está dando un uso político a los audios. Unos audios que están en posesión del Ministerio Público. Hay una reserva de la información y se filtra la información. Ya dijimos, los ganadores son Ollantumal, Alejandro Toledo, todos los que están ahí saltando de un pie porque no se tocan sus temas. Y el sistema de justicia está en cuestionamiento. Y si voy a tribunales internacionales, ¿cómo voy a ser juzgado por estos sistemas de justicia donde acordaban y sacan los videos? Eso va a pasar. Pero el tema es, ¿qué responsabilidad ha tenido el Ministerio Público ante la filtración de estos audios? Específicamente al respecto, hay que ser puntuales. Sí. Sean editados o no sean editados, ha causado en toda la ciudadanía una percepción positiva. El tema legal es otra cosa que tendrá que definirse en su momento en base a interpretaciones legales con respecto a la forma como se ha utilizado un material que ha nacido como fuente y se ha señalado por varios periodistas, la fuente ha sido el Ministerio Público. Otro cuestionamiento también que van a tener que evaluar es si detectado la primera vez se trata de una persona que goza de inmunidad, puede seguir investigándose. Entonces, son dos situaciones que van a tener que ser evaluadas, como se evaluó también el caso de los audios en la época de Montesinos. Pero estos audios han creado una sospecha general, una sospecha que es, de acuerdo a ley y de acuerdo a interpretaciones de la Corte Suprema, es sustento para iniciar una investigación. Y es durante el proceso y a través de las acciones constitucionales pertinentes que deberá invalidarse ese tipo de audios, o no, o de repente confirmarse su validez. Pero eso sí genera un estado de desconcierto general. Lo que se está produciendo en el Perú y lo que se ha producido, por ejemplo, en Siguas, que se han quemado las carpetas de los fiscales en la Fiscalía de Siguas, son hechos que nos dan a nosotros la impresión de que esto se está desbordando. Y son las autoridades las que tienen que poner la calma necesaria, y principalmente el presidente. No puede hacer una acción, de hecho, con consecuencias letales para un Ministerio Público que está luchando contra la corrupción. Entonces, esas situaciones tienen que ponderarse adecuadamente en estos momentos. Las personas que tienen que tener mayor control, mayor prudencia, ponderación, sindéresis, son los representantes máximos de las instituciones. En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, el doctor Duberly da un paso al costado, pero es una decisión muy propia de él.
generó una crisis también en el Poder Judicial, y el día de mañana, me parece, si no me equivoco, va a ser la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema. Esperemos que eso sea muy positivo para poder seguir en el tema de la impartición de justicia, y a todo esto los principales perjudicados son las grandes mayorías. Bueno, y vamos a esperar qué audio sacan hoy, porque hay alguien que quiere jugar en esas elecciones, ¿no? O sea, un día antes de la juramentación de Chávarri, sueltan el audio. Eso tiene un efecto, eso tiene una intención, eso tiene... ¿El doctor Pablo Sánchez se quería quedar de fiscal? Bueno, los hechos demuestran que sí, ¿no? O sea, si él no quería, muchas personas cercanas a él sí lo querían, ¿no? Y yo no recuerdo, disculpe la franqueza, ¿no? Ningún fiscal que no haya querido quedarse. Todos de una u otra manera, en el caso mío, pues me han pedido para que yo los apoye para que se quede. O sea, es una cuestión de una inercia, ¿no? Eres el máximo representante de una institución tutelar, persecutor del delito, etcétera, y tú quieres seguir trabajando porque parece que te quedó muy corto el tiempo, ¿no? Y eso es lo que se ha producido. Pero ya entre ellos mismos habían acuerdos, tanto del doctor Sánchez y del doctor Chávarri. Sí. ¿Y acuerdos para qué? Para que haya una mayor democracia dentro del tema de elecciones. Y yo creo que eso es lo que tiene que haber, y sobre todo para fortalecer instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, tienen que ellos que resolver sus problemas dentro de la autonomía que le da la Constitución y la ley. Si el señor Chávarri, por X motivos, diera un paso al costado, ¿qué tendría que darse? De nuevo la Junta de Fiscales elige un nuevo fiscal, ¿cómo es el proceso? Bueno, en lo que se refiere a la Constitución y en lo que se refiere al mismo reglamento de la Junta de Fiscales Supremos, estos cargos no son renunciables, son irrenunciables. O sea, la connotación de lo que es el principal investigador del presidente de la República, que es el fiscal de la Nación, el principal investigador de congresistas, el principal investigador de jueces supremos, de la mayoría de los altos funcionarios, es el fiscal de la Nación. O sea, él tiene que cumplir una serie de misiones muy importantes, y la misma estructura que hay en la Constitución y en la ley lo protege. Le da una serie de armas para que el fiscal de la Nación pueda mantenerse. En el caso del Ministerio Público no hay la remoción por los fiscales. El fiscal de la Nación es un cargo creado constitucionalmente y tiene funciones principales que no la tiene nadie, ningún fiscal supremo, ni vocal supremo. Investigar por enriquecimiento ilícito, iniciar investigaciones contra altos dignatarios, etc. El problema, doctor, es, como le digo, la legitimidad, ¿no? Cuando se pierde legitimidad, el presidente de la República tiene que dar un paso al costado, el presidente del Congreso tiene que dar un paso al costado, el presidente del Poder Judicial tiene que dar un paso al costado. O sea, no creo que haya inamovibles ni imprescindibles. No, evidente no, pero para eso están las acciones del Congreso, las potestades del Congreso. En el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, tampoco, a mi concepto muy particular, no podría investigar al fiscal de la Nación, porque si el Consejo Nacional de la Magistratura investiga por cuestiones administrativas, por infracciones administrativas, y el fiscal de la Nación los investiga por cuestiones penales a lo del Consejo, se produce una contradicción en el mismo ordenamiento jurídico. El fiscal de la Nación tiene que ser investigado, sí o sí, a mi opinión muy particular, por el Congreso en casos de infracción a la Constitución o de comisión de delitos. Correcto. Dejamos el Ministerio Público, vámonos al Consejo Nacional de la Magistratura. Ayer se ha aprobado una suspensión del Consejo. El Consejo tampoco es que tenga una historia en la República del Perú. ¿Qué hacemos con el Consejo? ¿Reformulamos, reconstituimos, creamos otra cosa, que lo haga el Congreso, que sea como en Estados Unidos, que la gente, que militen en los partidos y la gente va a votar por los jueces? Ya. ¿Qué le parece adecuado? El día de ayer el Congreso,
con 107 votos, ha aprobado la declaratoria de emergencia del Consejo Nacional de la Magistratura por un plazo de 9 meses. Y señala que hay que evaluar las disposiciones normativas, las acciones que toma el Consejo Nacional de la Magistratura y las funciones que desarrolla. Y el Consejo Nacional de la Magistratura funciona 3 actividades capitales: selección y nombramiento, ratificación, y la otra es proceso disciplinario para establecer sanciones a los supremos. Son 3, y las 3 tienen que tener un tratamiento diferenciado. En un caso hay que continuar con el diseño, en el otro caso hay que modificar y en el otro caso hay que desaparecer ese diseño. Y hay que desaparecer con un tema de reingeniería. No solamente se tiene que hacer mejoras en el tema. Indudablemente, en el caso de los procesos disciplinarios no puede haber una sola instancia. O sea, ellos mismos procesan y ellos mismos resuelven. O sea, doctor, a ver, todos sabíamos que existía corrupción en el sistema de justicia. ¿Usted lo vio alguna vez? En el sistema de justicia. Bueno, estas conversaciones raras, consejeros, fiscales. Mire, con transparencia, sí. Yo le puedo decir que cuando yo estuve en la Fiscalía Suprema de Control Interno, dicté 7.326 resoluciones en 3 años y denuncié a presidentes de cortes superiores por delito, no por investigaciones administrativas que lo hace la ONMA, sino por delito. Entonces eso era conocido por todas las personas que trabajamos dentro del sistema. El asunto siempre es que siempre los temas de corrupción tienen niveles. Claro. Y tienen soportes que aparecen de manera pronta, inusitada y con sorpresa. Y le puedo decir por la experiencia que he tenido en el Ministerio Público, que cuando un fiscal denuncia, por ejemplo, acto de corrupción a un técnico, al fiscal se le mueve el piso. Y el técnico, bueno, en casos muy aislados, tiene más fuerza que un fiscal. Lo que pasa, mi estimado Miguel, el problema es que no tenemos nosotros una conciencia, una cultura de lucha contra la corrupción. Nosotros tenemos que establecer con claridad una serie de parámetros para poder establecer, porque el tema no es normas, reformas, estamos reforma sobre reforma. El tema son personas, son valores. Así es. Doctor, para terminar, después de todo esto que ha pasado, ¿usted tiene la esperanza, la voluntad de ser restituido al Ministerio Público? Mira, a mí lamento mucho lo que está pasando con el Ministerio Público y con el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay muy buenos trabajadores que han entregado su mejor esfuerzo durante mucho tiempo y lo siguen haciendo y de manera honesta. Entonces, el Ministerio Público y tanto el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que cambiar, tiene que ser un punto de quiebre que se recupere a todas las personas, de repente que por A, B, C han tenido problemas. ¿Usted quiere volver al Ministerio Público? ¿Quiere volver a ser fiscal de la Yo Nación? sí, yo quiero volver al Ministerio Público. Para ¿A reemplazar al señor Chávarri? No a reemplazar. Pero si ser restituido, tiene que ser restituido en la misma posición. Bueno, yo quiero ser restituido para poder apoyar en una situación bastante difícil con el conocimiento y la experiencia que uno tiene, ¿no? O sea, eso es lo que yo deseo, porque yo nací en el Ministerio Público como funcionario público el año de 1981. A mí no me pusieron por cargo de confianza. Claro. Y eso también quiero señalar, ¿no? O sea, entonces, y se ha capacitado durante mucho tiempo a muchos fiscales provisionales que cuando concursen no llegan a obtener, tampoco en el CNM no obtenían ser favorecidos con el hecho de ser titulares. Y hay mucha gente que es valiosa dentro del Ministerio Público. ¿Doctor Chávarri lo ha llamado a pedirle un consejo? No. Él tiene sus propias actividades. Correcto. Yo también tengo mis propias actividades, pero no pierdo de vista lo que pasa en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y ahora con la reforma, que todo tiene que ser con una visión sistemática, una reforma integrada. Con esta pregunta terminamos. ¿Quién tiene la legitimidad para liderar una reforma del sistema de justicia? Es compartida. Es compartida por el Congreso, porque sin leyes no hay reforma, por el
Poder Ejecutivo, porque sin presupuesto tampoco no es reforma, y por las propias cabezas de las instituciones que están involucradas en este tema. Ya, doctor. Bueno, esperemos tenerlo pronto. Siempre acá tiene una ventana para poder hablar sobre estos temas. Esperemos que por el bien del país nuestras instituciones se fortalezcan, porque la gente se indica a las instituciones, la institución no tiene la culpa de lo que hacen algunas personas. Muchas gracias, doctor, por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos con el expresidente del Congreso, César Sumaeta, y también un despacho con Tiffany Tipiani, que está desde algún punto de la ciudad viendo cómo la caótica Lima se mueve. Vamos al corte y regresamos en un minuto.